Adelante. Así es, porque cerca de una semana estuvo en prisión preventiva en Santiago 1, el sector de enfermería Jordi Thompson, luego de haber sido detenido el pasado 6 de noviembre por este caso de violencia intrafamiliar, donde de hecho en el proceso de formalización fue justamente formalizado por el delito de femicidio frustrado debido a las denuncias realizadas por su pareja por una situación que ocurre en la comuna de La Florida. Pues bien, la Defensoría Pública en la Corte de Apelaciones finalmente logró revocar esta medida cautelar y cambiar completamente los parámetros durante estos 45 días que dure la investigación. Ya ha señalado de que el hoy apartado jugador del plantel de honor de Colo-Colo va a cumplir esta medida cautelar en su domicilio con arresto domiciliario nocturno de 21 a 6:30 de la mañana junto con el arraigo nacional, además de la firma quincenal, mientras justamente se realicen las investigaciones. ¿Qué señala justamente el defensor público del futbolista de Colo-Colo? Que las lesiones que son mencionadas por parte de la Fiscalía y que también fueron mencionadas en las declaraciones tras la contratación con personal de Carabineros por parte de quien era su pareja, esta mujer que es la afectada por las agresiones, que no son atribuibles o justificables a un femicidio frustrado. De hecho, la Defensoría asume que hay un delito de violencia intrafamiliar en esta situación, pero que no serían lesiones atribuibles a un intento de homicidio, femicidio en este caso, por lo cual finalmente fue avalada esta hipótesis por parte de la Corte de Apelaciones, que finalmente logró revocar esta medida cautelar, y el futbolista, eso de las 5 de la tarde, la jornada del día de ayer, finalmente fue liberado Santiago 1 con bastante expectación, con medios de comunicación en el recinto, no entregó ningún tipo de declaración e inmediatamente se trasladó hasta su domicilio, donde va a comenzar a realizar justamente esta medida cautelar que corresponde a esta prisión, arresto domiciliario al interior de su domicilio. Además de todo lo mencionado, con la firma quincenal y el arraigo nacional, se suma que no puede acercarse a menos de 200 metros de la víctima, una medida que también fue realizada la última vez, que también fue denunciada por un hecho similar y que no cumplió ni la víctima ni tampoco el futbolista, siendo revocado y de hecho sumándose una suspensión condicional, que fue un factor también importante cuando fue detenido hace cerca de una semana nuevamente por una denuncia de agresiones en contra de su pareja. Tenemos algunas declaraciones que ha entregado justamente el defensor penal público, quien estuvo a cargo de la apelación ante esta medida cautelar de prisión preventiva que lleva cumpliendo hace cerca de una semana el futbolista Jordi Thompson. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¿Qué tienes que decir a tu defensa? ¿Qué tienes que decir a tu defensa? ¿Contento de salir? ¿Alguna declaración? ¿Vas a volver a Colo-Colo? Sí, preocupante el caso porque acá se tomó una determinación, se lo consideró como un peligro para la víctima. Acá el abogado defensor de Jordi Thompson asume que hubo un tema de violencia intrafamiliar, pero que las agresiones no eran suficientes para justificar una prisión preventiva. La verdad yo no sé, estos incidentes, valga la redundancia, son reincidencias. Esto no es primera vez que sucede. No es primera vez que este sujeto es acusado por la víctima de situaciones similares. Entonces, llevando esto al problema de la violencia intrafamiliar, donde esto desgraciadamente se reitera y vemos que es muy difícil proteger a las víctimas, con justa razón, quien defiende a la víctima señala, bueno, ¿cómo se va a garantizar de que no vuelva a agredir? Bueno, de hecho ese era el punto, entiendo, Julio, de la fiscal, ¿no? Que ella decía es necesario mantener la prisión preventiva porque lo que pasa muchas veces en este caso es que la medida de no acercarse a la víctima de 200 metros, 500 metros, es muy difícil que se respete. En el momento de que esa medida, por ejemplo, no se cumple, el hecho de llamar a Carabineros, eso puede tardar y solamente en ese periodo de tiempo uno puede ver nuevamente un periodo de agresión. Considerando además en este caso, Julio, que no es la primera vez que Jordi Thompson sale o es denunciado y en este caso la víctima había dicho que nunca había estado en un momento o en un contexto de tanta violencia con este exjugador, ¿cierto? Jordi Thompson, ¿no? Bueno, este jugador que ha sido apartado ya dice que fue un momento súper agresivo. Entonces ahí uno se pregunta, ¿está realmente protegida la víctima con esta medida que ha tomado la Corte de Apelaciones de revocar la prisión preventiva o no, Julio?
Sí, es bastante complicado en esta situación y de hecho lo recalcaba bastante la Fiscalía por la situación reiterativa de Jordi Thompson. Ya segunda vez que está siendo formalizada por agresiones, por violencia intrafamiliar, en este caso y bajo las mismas declaraciones de su pareja, de su expareja, en este caso quien justamente ha realizado la denuncia, nunca había temido tanto por su vida tras lo ocurrido durante el 6 de noviembre, que es cuando se hace la denuncia. Entonces, por supuesto, hay una preocupación de que no se respete justamente esta medida cautelar, que es la orden de alejamiento, que son 200 metros, junto con las otras medidas, por lo cual solicitaban que se continuara con esta prisión preventiva, tomando en cuenta que era un peligro para la víctima. Ahora sí, vamos a escuchar las declaraciones del abogado defensor de Jordi Thompson sobre finalmente lo conseguido durante la jornada del día de ayer, que es la liberación y la reducción de las medidas cautelares. Cuestionamos obviamente la versión que dio la víctima. Aquí se trata principalmente de la acreditación de hechos. Y los hechos en la práctica entendemos que no fueron debidamente acreditados. Pruebas hay, lo que pasa es que hay versiones distintas. Y en este caso entendemos que la Corte hizo eco, digamos, de lo que nosotros planteamos en la argumentación del recurso. Desde ese punto de vista, eso justifica el cambio de las medidas cautelares. Piensen ustedes que es un delito grave el que se le imputa. El femicidio es un delito que consumado parte de los 15 años. Por lo tanto, la liberación de alguna forma nos da asidero en que la tesis que estamos planteando es la correcta. Claro, la justificación del defensor penal público es que las lesiones que señala la Fiscalía no corresponderían, o por lo menos no muestran una gravedad mayor para poder asimilarlo a un intento de femicidio. Ese fue el argumento principal que utilizaron en esta apelación durante la jornada del día de ayer, que finalmente fue avalada por la Corte de Apelaciones, logrando la liberación de Jordi Thompson con una medida cautelar distinta durante estos 45 días que dure la investigación. Recordemos, va a quedar con arresto domiciliario nocturno de 21 horas a 6:30 de la mañana, además de firma quincenal, arraigo nacional y por supuesto una medida que es bastante polémica y que de hecho la última vez no se respetó, que fue la distancia y el alejamiento de cerca de 200 metros de la víctima. Por sobre las cosas que pase con Jordi Thompson, estaremos muy atentos justamente a las investigaciones, a la formalización que se va a venir en unas semanas más, y que por supuesto también a esta gran polémica que incluya al Club Deportivo Colo-Colo, que lo tiene alejado del plantel y que de hecho a final de mes ha mencionado que va a evaluar su condición si es que finalmente va a ser despedido de la institución deportiva. Bueno, esperemos que se tomen medidas más rigurosas en relación a lo que pasa en un contexto de violencia. Muchísimas gracias, Julio. Buenos días.